Lo dijo en la primera hora. El señor ministro de Economía y Finanzas ha hecho una revelación, pongámoslo entre comillas, porque creo que ya sabíamos que esto se veía venir. De hecho, ya en diciembre se conoció que hubo enormes dificultades para que el fisco pueda completar los recursos y pagar los décimos y los sueldos al final del mes. Esto ya se veía venir. Pero, claro, no habíamos tenido una referencia tan clara como la que hace el señor ministro de Economía y Finanzas en una entrevista para un medio digital en las últimas horas, donde dice que los sueldos de enero se van a pagar con retraso en el sector público. Va a haber una priorización, policías y militares primerito, luego el sector de la salud. Entiendo que serán trabajadores de la salud, médicos, profesionales, los maestros y después el resto. Esta entrevista fue concedida por el señor ministro. Vamos a utilizar dos partes de esa entrevista, que creo que son las partes más relevantes, y que fueron las que con mayor fuerza se viralizaron en las últimas horas. La una que tiene que ver con los sueldos. Esta entrevista le concedió al programa Rebelde Sin Pausa, dirigido por la periodista Amanda Villavicencio del portal La Fuente Periodismo de Investigación. Ha dicho que va a haber un poco de retraso en salarios. No vamos a poder pagar exactamente a tiempo. Esperemos que máximo en las 2 primeras semanas de febrero. Si usted es servidor público y no es ni policía, ni militar, ni médico, ni enfermera, ni laboratorista, ni maestro, dígale a sus acreedores que le esperen unos días. Escuchemos lo que dijo el ministro sobre el tema de los sueldos, por favor. ¿Cuándo pagas los sueldos y cómo vas a pagar estos sueldos? Estamos realmente apretados. Iremos obviamente priorizando. Creo que primero es obviamente las Fuerzas Armadas y la policía, que están necesitados. Inmediatamente en las prioridades están los profesores, los médicos, que están también jugándose el día a día, y con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos, y lo que sí les aseguro, que el último en cobrar será el ministro de Economía y Finanzas. Sí vamos a tener un poco de retraso, no vamos a lograr pagar exactamente a tiempo. Esperamos que máximo en las 2 primeras semanas de febrero, que tenemos identificado algunos fondos adicionales, porque en febrero comienza a entrar los anticipos de las empresas grandes, que sobre las ventas de enero comienzan a entrar en febrero. Entonces el flujo de caja, que es realmente apretado, comienza a mejorar un poquito, digamos, en febrero. En febrero también tenemos el ingreso de las utilidades del Banco Central del año 2023. Entonces tenemos en medio de las necesidades, de la estrechez, tenemos ciertos fondos adicionales a los que hemos tenido durante el mes de enero. Entonces eso nos va dando cierta capacidad de cumplir con los sueldos, que siempre han sido una prioridad. Seguir haciendo pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, comenzando con las juntas parroquiales, las más pequeñitas, ¿no? Y avanzando luego con los municipios y con las prefecturas, porque ellos también tienen necesidad de pagar por lo menos su sueldo. Yo les apuesto que si le hago una entrevista a Pablo Arosemena, al ministro de Economía y Finanzas anterior, me va a decir lo contrario de lo que dice Juan Carlos Vega Malo. Les apuesto. Porque seguramente Pablo Arosemena tendrá una visión distinta y dirá que las cosas quedaron ordenadas antes del accidentado final del gobierno anterior. Digo accidentado porque se fueron antes de cumplir, ¿no? Se fueron varios meses antes de finalizar el mandato, porque ellos quisieron, no porque nadie les votó, ellos quisieron. El ministro dice y habla de una situación económica precaria. Por eso vengo planteando, desde la semana anterior, lo voy a hacer hoy de nuevo. Este es el momento en el cual el gobierno de Daniel Noboa Asín debe aprovechar para transparentar las cifras fiscales ante el país. ¿Quieren incremento del IVA? ¿Por qué? Se plantean posibles contribuciones a algunos sectores económicos. ¿Por qué? ¿Por qué nos piden a los ecuatorianos que arrimemos el hombro ante la situación
Fiscal de la República. Transparenten las cifras. Digan al país cuánto le cuesta el tamaño del Estado. El otro día yo les mostraba un video de Vicente Albornoz, que es un economista totalmente ortodoxo, con una visión completamente ortodoxa de la economía. Vicente Albornoz, que es un académico además, fue diputado de la República entre 1998 y 2003. Ha estado vinculado al sector de Cordes, en su momento cercano al expresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Él tiene una visión que creo que es conocida por el país. Y siempre ha hablado de que hay un Estado muy grande, hay que achicar el Estado. Ha tenido esa visión más ortodoxa de la economía. Pero incluso Vicente Albornoz, en el video que les mostré la semana anterior, esta presentación que tuvo en Teleamazonas, entiendo que tiene un segmento semanal en Teleamazonas, en el noticiero de Teleamazonas, él decía que no hay dónde achicar el aparato del Estado porque la mayor parte de los salarios se ven sectores en los cuales no se puede recortar. Para aquellos que dicen que hay que recortar, no puedes recortar policías, no puedes recortar militares, o sea, el sector de seguridad no puedes recortar. No puedes recortar el sector de la salud, que de hecho, por esta desesperación de algunos sectores de reducir el aparato del Estado y de los dos gobiernos anteriores, resulta que hoy ni paracetamol en algunos hospitales se encuentra. Yo tuve una referencia este fin de semana del familiar de un paciente que tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital Carlos Andrade Marín de Líes. Y me dijo que ni paracetamol tienen en la farmacia, que les toca ir a comprar en la farmacia del hospital. Entonces no puede reducir presupuesto para el sector de la salud, ni médicos, ni profesionales de la salud, ni laboratoristas, ni enfermeras, ni nada de eso. No puedes reducir maestros. ¿Dónde reduces? Y eso decía Vicente Albornoz, pero transparenten las cifras. ¿Cuánto le cuesta al Estado el aparato del Estado? O sea, yo creo que es el momento, vuelvo a decir, este es un momento muy particular. Y vamos a revisar las cifras de calificación de Noboa. Porque si Noboa no aprovecha este momento, luego será tarde. Este es el momento en que al país le muestren con claridad meridiana. Vean, el aparato del Estado cuesta tanto. Nuestros ingresos son tanto. Nuestros gastos son tanto. Podemos por aquí medio recortar, pero por acá no hay cómo recortar. Necesitamos esto. ¿Hacia dónde van los subsidios? ¿Cuáles son los sectores que se benefician de los subsidios? Insisto en esa pregunta. ¿Por qué hay grandes sectores económicos que reciben subsidios del Estado? ¿A cuenta de qué? Que alguien me lo explique. Pero presenten esa cifra al país, pues. Es la única manera de entender y no quedarnos en esta declaración. Que ponen apuros a los funcionarios públicos que aunque a alguna gente les caiga mal, los servidores públicos son seres humanos, 1. 2, tienen familia. Y 3, son parte de la clase media que se convierte y se ha convertido históricamente en el motor de la economía. Porque es la clase media la que dinamiza la economía, la que genera consumo. Entonces, si no le pagas los salarios a tiempo a los servidores públicos, no vas a tener dinámica comercial. Y tienes a la vuelta de la esquina el feriado de carnaval. ¿Me explico? O sea, este es el momento en el cual hay que explicar y no quedarse solo en esa declaración del señor ministro de Economía y Finanzas. Y claro, aquí Andrés me dice, y los bancos también nos van a esperar para pagar las deudas. O nos claman porque nos claman los intereses por mora diarios. Porque para pagar tu préstamo, para pagar la tarjeta, no te esperan. Si te endeudaste en una casa comercial, te sacaste una refrigeradora y te endeudaste un día, te demoras, te cobran $20. Algunas casas comerciales. ¿Ya? Un día que se demora. Por gastos de cobranza y de tales. ¿Qué va a pasar ahí? Yo pregunto si el sector privado, el sector acreedor en este caso, va a entender esta situación y les va a aguantar a los servidores públicos el pago de las deudas. Digo, ¿no? ¿Ah? Y claro, la otra discusión que me dice otro Andrés. Es discriminatorio decir primero los unos, después los otros y después los demás. La Constitución consagra el principio de igualdad. Porque claro, el ministro dice primero policías y militares, ¿por qué? Por el estado de excepción, el combate a la inseguridad, etc. Recibí un mensaje que me decían, no, primero los médicos. Otros pueden pensar, no, primero los maestros.
¿Ya? Son visiones, ¿no? Y claro, aquí pregunta el Pollo Morales, envío un abrazo, Pollito. Está bien armado el bombillo, por cierto, Pollo. Recién nomás pregunta el Pollo Morales, ¿no hicieron una remisión tributaria? ¿No condonaron intereses hace poco? Así fue, pues se acuerdan. La reforma tributaria de diciembre. Remisión de intereses, multas y recargos. Se supone que eso debería darle dinero líquido al Estado. Buena referencia que es el Pollo. Mi doctor Javier Salgado hace una pregunta, ¿no? Habría que preguntarle al ministro en qué momento va a cobrar él. Eduardo Espinosa le envió un abrazo hasta Loja. Terrorífica visión del gobierno, dice, no hay dinero para pagar sueldos de enero, pero ¿cómo explicar que el riesgo país baja aceleradamente? Buena pregunta. Y acá, la economista Barreno me plantea la otra parte de la declaración que también la tenía, casi como que me lee la mente. Porque nos habla de los sueldos, e insisto, transparenten las cifras para saber cuál es el estado real de la economía. No basta con una declaración de esas. O sea, hay que hacer un gran pacto nacional, un pacto fiscal, un pacto económico, pero ¿con base en qué? En la claridad. Porque como les digo, estoy seguro que esto que acaba de decir Juan Carlos Vega, seguramente sobre esto discrepará el anterior ministro de Economía y Finanzas. Pero ¿qué más anunció? Anunció el tema de los subsidios. Ya habló de subsidios y como yo decía hace pocos días, para mí está claro que el gobierno se va por la línea de la focalización del subsidio, pero todavía no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Ya vamos a hablar de los subsidios. El Dani Montalvo le envió un abrazo, dice. Y buena pregunta la que hace Daniel Montalvo Cepeda. ¿Y el servicio de la deuda? ¿Estamos al día? Acuérdense ustedes lo que nos hicieron en la pandemia. Que alguna gente se puso brava y no le gustó cuando quien les habla, en su momento, cuestionó duramente, porque lo hice, el hecho de que mientras tú tenías hospitales desabastecidos, unidades de cuidados intensivos abarrotadas, una limitadísima capacidad del Estado, el gobierno del presidente Moreno prefirió destinar recursos del Estado para el pago de la deuda. Tengamos memoria, querida audiencia. Recordemos lo que pasó en 2020. Y sería interesante saber cómo estamos con el servicio de la deuda, ¿no? ¿Ah? Sería interesante saberlo. ¿Qué dijeron de los subsidios? Póngame, por favor, lo que dijo de los subsidios el ministro. No se oye, no se oye. Póngale de nuevo. Ahora sí, póngale de nuevo. Que los subsidios debe llegar a la gente que realmente necesita. O sea, muy bueno subsidiar al productor agropecuario pequeño que tiene su pequeño tractor o su moto guadaña, pero subsidiar al combustible que vaya al narcotráfico o inclusive salga del país no es positivo. Entonces tenemos propuestas bien interesantes en ese sentido. Está subsidiada la gasolina, está subsidiado el diésel, está subsidiado el gas licuado de petróleo. Y creo que la dificultad de focalización viene en ese orden. Entonces, si podríamos hacer cosas tan simples, pero que a la vez son tan complejas logísticamente, o sea, yo creo que yo cuando vivía solo, cuando era estudiante, con un tanque de gas me abastecía hasta 3 meses. Yo creo que una familia podría tener un tanque de gas subsidiado al mes y tal vez ya los siguientes no tanto. Entonces, esas son cosas que hay que debatirlas, que hay que hacerlas con mucho cuidado para no afectar, porque una de las cosas, habiendo vivido en otros países de Latinoamérica pobres, en otros países el tema del impacto ambiental, porque la gente cocina con leña. Claro. Aquí tenemos el gas tan barato que todo el mundo cocina con gas y tenemos las duchas también con gas. Entonces hay que entender todas las connotaciones de las focalizaciones de los subsidios, los impactos sociales, ambientales, pero es un tema en el que el gobierno central gasta 3.200 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿no es cierto? Oye, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. A ver, me quedo loco, ¿no? Con lo que dice el ministro. Recapitulo por si acaso. Estos 2 extractos fueron en el marco de una entrevista que concedió el ministro al programa Rebelde Sin Pausa.
de la periodista Amanda Villavicencio del portal La Fuente Periodismo de Investigación. Siempre cito a La Fuente. Yo no es que digo en un medio o en un programa, no, yo cito la fuente de mis colegas porque es el trabajo de mis colegas. No hago lo que suelen hacer otros, por si acaso. Pero me quedo loco con lo que dice el ministro. Comparar el tema de cocinar con leña, ministro. En serio, estamos en el siglo XXI. Dígame en qué país cocinan con leña. Tal vez soy yo el ignorante, perdón. Tal vez soy yo el ignorante. Tal vez soy yo el que ignora. Porque hace la comparación de que cocinan con leña, mientras tanto aquí el gas es tan barato que se cocina con gas. Entonces, ¿qué quiere que cocinemos? Regresamos al Querex. En serio. En serio, eso es lo que quiso decir, ministro. Yo me he quedado loco con esta declaración. No sé si soy yo el que malinterpretó, o el ministro no se supo explicar, o era efectivamente lo que quiso decir. Pero por Dios, estamos en el siglo XXI. Otra vez, transparente en las cifras. ¿Quiénes reciben los subsidios? ¿Cómo se puede focalizar? ¿Cuánto le cuesta el subsidio del gas de uso doméstico al Estado ecuatoriano? Transparente en las cifras. Entonces, lanzo una idea al ministro, que dice, una familia podría tener un tanque de gas subsidiado al mes. Y el resto, si se le acaba menos de un mes, tendría que pagar otro valor. Bueno, generemos un debate. Esto no se puede quedar en una declaración así nomás. No se puede quedar. Luego, otra vez, esto lo vengo diciendo hace algunos años. Y para la audiencia que ha tenido la gentileza de honrarme a lo largo de estos años, con su generosa sintonía, le consta. Yo vengo diciendo desde el 2019, octubre de 2019, cuando nos metieron por las tranqueras el decreto ejecutivo 883. Nos tuvieron un mes hablando del IVA. Y luego nos metieron por las tranqueras de eliminación de los subsidios. Es el momento, uno, de transparentar la real situación de los subsidios. Dos, es el momento de generar un amplio debate y acuerdo nacional. Por el amor de Dios, ¿por qué es tan difícil entender eso? Yo no puedo creer que en un país de 18 millones de habitantes no nos podamos poner medianamente de acuerdo en cosas tan elementales. ¿Saben cuál es el problema? Que aquí, lamentablemente, los gobiernos a lo largo del tiempo han hecho remedos de diálogo. Han engañado a las organizaciones sociales, han jugado al engañabobos, han hecho una suerte de tontódromo para llegar a lo mismo. Perdón, pero es así. Es imposible que en este país se transparente un diálogo que permita tener consensos mínimos sobre cuestiones como esta. ¿Por qué no hablan tan bien? Yo creo que, lamentablemente, ese fue uno de los errores del gobierno de Moreno, y lo he dicho en varias ocasiones. Había que seguir apuntalando el plan de cambio de la matriz energética. Ese plan de cambio de la matriz energética, que fue impulsado en el gobierno de Rafael Correa, tenía que seguir en el gobierno de Moreno y tenía que seguir en el gobierno de Lazo. Debía ser una política de Estado, no una política de gobierno. Y lo que hizo el gobierno del presidente Moreno fue desarticular. Cito un ejemplo, lo dijo Andrea Robo, ministra de Energía, hace pocos días aquí en este espacio. Dejaron de lado el proceso de cocinas de inducción, que era un ejemplo de ir apuntalando poco a poco el cambio de la matriz energética. Porque con las cocinas de inducción utilizabas electricidad, obviamente, entendiendo que había que generar nuevas inversiones, mantener la generación hidroeléctrica, precautelar la generación térmica, etcétera. Cosas que no lo hicieron los dos gobiernos posteriores, o los dos gobiernos anteriores, perdón. Digo, los posteriores al inicio de esta planificación del cambio de la matriz energética. Ni Moreno ni Lazo. Pero si se hubiese entendido que esa debió ser una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno, es muy probable que hoy el cantar hubiera sido otro. Y mucho más sencillo focalizar, sino eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Me explico? Pues no lo hicieron. ¿Por qué no empezar? Si no lo hicieron antes, empiecen hoy, pues. ¿No les parece? Aquí, por ejemplo, justamente por el plan de cocinas de inducción, hay que recordar cómo se opusieron al cambio de matriz energética combatiendo el programa de cocinas de inducción. Así fue. Algunos sectores que hoy hablan de que hay que eliminar los subsidios. No dicen focalizar. Porque los más radicales dicen que hay que eliminar.
aquí hubo gente que se opuso al cambio de la matriz energética. Y el problema, como me dicen en este mensaje, es que esta discusión se ha ideologizado sin entender que debería ser una política de Estado y no de gobierno. Porque mañana o pasado podría venir un Milei. Pero el plan debería mantenerse. O podría venir alguien de extrema izquierda, pero el plan debería mantenerse. Políticas de Estado. No siempre se entiende. Hablando de la leña, acá me dice el ingeniero Carlos Páez, que es un investigador y docente. En los Andes peruanos y bolivianos, aparte del África más pobre, claro, efectivamente se usa leña y eso genera problemas graves de contaminación dentro de las casas. Acá lo asequible del gas ha minimizado muchísimo esa situación. Gracias por ese aporte. Gracias por ese aporte. Acá la Tami Hidrobo, que me escribe desde Europa, me dice: aquí, por ejemplo, en Países Bajos, se venden placas de inducción de 1 o 2 hornillas para personas que cocinan poco, como el proceso de salir de la dependencia de gas. Y dice, y mira que aquí sin sol, los paneles solares están ganando espacio como alternativa. Entonces, ahí me manda una placa de esta cocina de inducción que cuesta 26,39 euros, para que más o menos tengan una idea. Me mandan desde Europa. O sea, aquí no hablamos de eso, ¿no? Buena pregunta que es Arturo, hablando de que, bueno, una solución podría ser, démosle un cilindro de gas subsidiado por mes a una familia. Pero pregunta Arturo, ¿es igual una familia de 4 en el sector del bosque que una familia de 7 en la Prosperina en Guayaquil? Muy buena reflexión, Arturo, muy buena. Alfredito Samaniego, que sabe de los temas eléctricos, envió un abrazo hasta la Castellana. En los sectores rurales de varios países latinoamericanos, la leña es todavía un combustible muy utilizado. Acá el gas ocupó ese espacio, me dice Alfredito. Gracias. Pero está bravísimo mi pana Damián de la Torre. A cocinar con leña. Estamos hecho leña. Me quedo en Loja, donde está Karina Campoverde. ¿Cómo se dinamiza la economía con el retraso del pago de sueldos? Se retrasa el pago de deudas y el poder adquisitivo. La clase media es siempre la más golpeada. Así tal cual. Esto es lo que generan estas declaraciones del ministro. ¿Qué me dice por acá el querido Jonathan Buitrón? Ni pensar en ampliar las cocinas de distribución si se ven intenciones ni se ven intenciones de incrementar la matriz energética. No se ven intenciones de incrementar la matriz energética. Igual pasa con los autos eléctricos. Buena también reflexión que me hace Jonathan a propósito de esto que estamos hablando. Vean, una de las cosas que más me preocupa a mí es que estas cosas se quedan ahí en una entrevista. En una entrevista. Y no hay, digamos, un planteamiento mucho más amplio para hablar con los sectores productivos, para hablar con representantes de las organizaciones sociales. No se puede quedar ahí. Yo soy un convencido, y lo he dicho en este espacio, soy un convencido de que tiene que haber una focalización de subsidios. Estoy convencidísimo de eso. Tiene que haber una focalización de subsidios. Convencido. ¿Ya? Pero esto tiene que ser a partir de un diálogo nacional que permita un acuerdo. ¿Por qué no se puede entender esto? Sería interesantísimo que eso ocurra, ¿no? Juan Pablo Ruiz me dice, industrial en Ecuador es complejo. Yo tengo, porque es ley en el edificio donde vivo, todo es eléctrico. Vivo con mi esposa y con mi perro, dice Juan Pablo. Complicado. Pero es complicado porque empezó, pero no se fortaleció, no se mantuvo. Entonces es complicado hoy cómo llegamos a este escenario. Carlos Zurita me dice, es ingeniero ambiental. En 2019 ya se identificó la necesidad de electrogasolineras, las electrolineras me parece que les llamaban, de investigar la energía alternativa como energía geotérmica. Hay varios temas que quedaron discutiéndose y no ha avanzado nada. ¿Hasta cuándo en este país? Realmente vamos a hacer lo que técnicamente se debe hacer y no bailamos al son de la coyuntura política. Así tal cual, tal cual. Y acá, claro, Alexis me dice, inducción con apagones. Es que ese era el problema, pues. Usted tenía que apuntalar el cambio de la matriz productiva pensando en las nuevas inversiones para el sector eléctrico y potenciando el parque térmico y pensando en las energías alternativas.
la energía eólica, la energía solar, etcétera. Nada de eso se hizo en este país. Y llegamos al punto en el que el último año no hicieron nada aparentemente por el business. No hicieron nada. Y cuando digo del business, no lo digo solo yo, lo han dicho autoridades, aquí han estado analistas y ha estado incluso la ministra, que denunció cómo en su momento encontró el sector eléctrico. Terrible. Iván Morales me dice, para cerrar, el problema es que no hay políticas de Estado a largo plazo, todo es política coyuntural. Ese es el problema. Aquí se debería entender y se debería comprender que las políticas de Estado deberían trascender los gobiernos. Acá, y con esto sí cierro. Jean-Michel, ¿cómo le va? Fortísimo abrazo, amigo. Dice, otra precisión es la cuestión económica. Es más rentable invertir en electricidad en Ecuador. Somos el país que más ríos por kilómetro cuadrado tiene del mundo. El gas no lo producimos, se importa y es salida de divisas. Pero hay un proyecto que está ahí, ¿no? Que hasta ahora, naranjas agrias, para explotar el gas del Golfo. El campo Amistad, hasta ahora nada. Gracias por los aportes. Les voy a quedar debiendo y le dejo para mañana a Roberto Carlos. Téngame las claquetitas de mañana. Solamente póngame la última fotografía, la última que le envié, la ultimísima. ¿Se me está escuchando, don Robert? No, pues esa no. Esa no, ese es el parapente. No, la foto. Esa mismo. Ya. Con eso cerramos. Mientras nosotros estamos en soletas acá con una situación económica terrible, que dicen que no van a pagar a tiempo los sueldos al sector público, que dicen que vamos a tener que pagar la factura de la crisis si es que finalmente aumentan el IVA, que dicen que hay que focalizar los subsidios. Este señor que gobernó durante 2 años y medio el país y que decidió irse por la puerta de atrás, aunque él diga que se fue por la puerta de frente, va a dar clases en una universidad de Miami. Así estamos. Por cierto, como leí por ahí en X, un post, lo paradójico es que la universidad donde va a dar clases es pública. Gracias. Gracias, Roberto Carlos. Bueno, cierro el comentario, ya la tengo en la antesala Lucía Pozo, vamos a conversar con ella en minutos sobre el presente y futuro de la reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Gracias por todos esos mensajes que he recibido. A ver, póngame el parapente, ya, póngame el parapente. Ahora sí, póngame el parapente. Ahí está. Yo ayer decía que solo veía el domingo, ha sido todos los días. Esto parece verano. ¿Ah? Mientras en Esmeraldas tengo reportes de tremendas lluvias, lo mismo en la provincia de Los Ríos, acá vean. Eso es lo que pasa en Quito a esta hora, el parapente. Gracias, don Robert. Ahora sí, cierro el comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.